Estábamos hablando de estos dones que eran para capacitar y para poder servir a la iglesia, ¿sí? Y nos centramos en los evangelistas, los pastores y maestros. A partir de allí, cada uno de estos ejercicios, de estos dones, como dice la palabra, está dada para la edificación del cuerpo de Cristo. No son para nuestro relieve personal y particular. Ahora, todo este crecimiento tiene un sentido, tiene una meta. ¿Hacia dónde crecemos? Bien, la meta final, versículo 13. Este proceso continuará hasta que todos alcanzamos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, conforme, otra traducción, a la plena estatura de Cristo. ¿Sí? Es una meta final. ¿Hacia dónde vamos? Hacia lograr la unidad de fe y de conocimiento de Cristo, a ser maduros en Cristo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 14 dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual nos llama por medio de Cristo Jesús. Evidentemente, decir que formar a Cristo en mi interior, Pablo estaba diciendo allí, no lo logré todavía. ¿Sí? No estaba hablando al principio del ministerio, sino de los últimos años, cuando estaba encarcelado allí en Roma. Ahora, eso no quiere decir que me impida seguir adelante. ¿Sí? Yo no llegué, pero sigo intentando, sigo buscando encontrar esa meta, esa perfección a la cual Cristo me llamó y me hizo primeramente suyo. Dejo de lado la mochila, ¿sí? Dejo de lado el pasado. No dejo que el pasado me impida correr y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta el final, a llegar al final de la carrera. Hebreos 12:2, que nos habla de esta carrera, dejando de lado aquellas cosas que nos interfieren y corriendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bien, esta madurez nos arraiga firmemente en las verdades de su palabra. ¿Sí? Versículo 14 nos habla de: entonces ya no seremos inmaduros como niños. Característica de los niños, dice: no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. ¿Sí? La realidad de todo esto es que el estar arraigados firmemente en la verdad de la palabra de Dios impide que tengamos una conducta variable, cambiante, que seamos arrastrados o seamos empujados por cualquier novedad que se nos venga a los oídos. Hay gente que está dispuesta y tiene esa particularidad de intentar llevar gloria para sí, ¿sí? Y llevarnos de un lado a otros. Vamos a leer Hebreos capítulo 5 a partir del versículo 11. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, ser maestros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios.
Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden tomar alimento sólido, pues el que se alimente con leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y a veces es tan difícil. Tenemos que ser maduros espiritualmente, conocedores de la voluntad y la palabra de Dios. Tengamos presente que una media verdad es la mentira más grande y peligrosa. Acordémonos de Eva, con que Dios le dijo que si comen de ese fruto van a morir. No, no van a morir, sino que van a ser sabios como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Sí? Le dijo todas verdades ahí. Claro, el problema es que no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Fueron como Dios, pero conociendo el bien y el mal, después de haberse embarrado en el fango del pecado. Entonces se dieron cuenta que antes estaban limpios y ahora están embarrados. Dios conoce la diferencia entre el bien y el mal, desde el lado de la santidad, no desde el lado del pecado como lo conocemos nosotros. Y a eso somos llamados, a ser maduros para poder interpretar y conocer bien aquellas cosas, ¿sí? Seamos como los discípulos que estaban allí en Berea, cuando Pablo le fue a presentar el Evangelio de Dios. Vamos a consultar lo que dice la palabra de Dios. No, está de acuerdo con la palabra de Dios, es palabra de Dios y vamos a obedecerla. Bueno, seguimos. ¿Cómo es este camino hacia la madurez? En cambio, versículo 15, hablaremos la verdad con amor. Qué difícil que es la verdad sin amor. Es un mazazo dado en cada uno de nosotros. Entonces, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Aferrándonos a la verdad en amor, creceremos en la dirección correcta, es decir, hacia Cristo, permitiendo que Dios forme a Cristo en nuestro interior a través del obrar del Espíritu Santo. Y vamos a terminar con un versículo que es el versículo 16, que me encanta tanto. Él, Cristo, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y hablamos de la iglesia cuando es el cuerpo. Y cada parte, o sea, cada miembro, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Este pasaje en donde Pablo expone el dinamismo de la unidad eclesial. ¿Sí? ¿La unidad para qué? Para que seamos edificados, para que maduremos. Y el ejercicio se hace a través de la comunión. Menciona la responsabilidad de cada miembro de la iglesia, cada miembro del cuerpo. ¿Sí? No solamente de aquellos que tienen autoridad, nada, es cada miembro del cuerpo. De permitir que el alimento que fluye de la cabeza, que es Cristo, llegue limpio y sin obstrucciones, alimentando a todo el cuerpo, nutriéndolo, o se quede estancado en algún miembro que no ejercita su don. El crecimiento de cada congregación depende enteramente de la forma en que se lleve a cabo la funcionalidad aquí descrita por el apóstol. Bien, terminamos aquí. Esta es nuestra responsabilidad. Leámoslo, concienticémonos de cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios para cada uno de nosotros y que podamos poner en marcha este proceso que comienza allí a mencionarse a partir del versículo 12 y a partir del ejercicio de los dones. Sí, acá hay algunos dones mencionados, no son todos los dones, pero la finalidad de todos los dones es la de edificar al cuerpo,
hermano, cada uno de nosotros y hermana, cada uno de nosotros somos responsables de que ese alimento que viene de la cabeza no genere un trombo y permita que una parte no se pueda desarrollar, un coágulo. El alimento tiene que fluir libremente mediante el ejercicio normal de cada don en su especificidad. Bueno, nada más, que el Señor les bendiga y seguiremos viendo algo más de Efesios. Es tan interesante esta carta. Muchas gracias, bendiciones a todos.